Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Oigan, bueno, pues vamos a dedicar esta biocápsula a un tema muy interesante que es la columna, la espalda. Eh, Hay muchas preguntas siempre sobre los dolores del cuerpo, o músculos, huesos. Como lo he platicado en otras cápsulas, el hueso no duele, lo que duele es el periósteo que se respira cuando quiere nutrir el hueso. Pero para que eso suceda necesita haber una descalcificación anterior a esta recalcificación. Y bueno, pues hay muchas dudas sobre la columna, por qué emocionalmente la afectamos, cómo es que la psique reacciona, cuándo vamos a tener síntomas y sobre todo, creo, lo más importante es por qué tenemos esa tendencia emocionalmente hablando y cómo pudiéramos liberarnos de ella. Bien, bueno, como saben, la columna está compuesta de vértebras. Estas vértebras pues sirven obviamente para mantenernos de pie, están unidas una con otra y hay muchas afectaciones. Normalmente puede haber desde hernias, puede haber descalcificación o callosidades en las mismas. Y bueno, nosotros normalmente dividimos la columna en partes, ¿no? Obviamente siguiendo la anatomía del cuerpo humano, sería las cervicales, las torácicas, bajamos a las lumbares y de las lumbares bajamos a lo que es el coxis, todas estas que hacen que donde termina pues la columna. Es bien importante comprender que cuando una persona sufre de la columna son personas muy estructuradas. Al ser muy estructuradas, emocionalmente hablando, también eso las hace que, y puede ser también muscular el tema, pero sobre todo si es en la columna, en esa parte que nos mantiene rectos, de pie nos sostiene, tiene mucho miedo la persona a equivocarse, a caerse. Normalmente tienen la tendencia de ser muy aprensivas por no equivocarse, por no caerse. Caerse podemos también entenderlo como la equivocación, ¿eh? Si me equivoco, me caigo. Entonces va a haber mucho miedo a equivocarse. Van a cargar con muchas personas. La columna sirve para cargar. Cuando sienta que hay cargas que no debería de tener, lo vamos a bajar a la columna. Vamos a hacer el estrés ahí. Si estamos tensos sobre la situación, lo vamos a llevar a nivel muscular. Si estamos desvalorizados, sentimos que no debemos, no nos sentimos capaces para llevar esa carga, pero la llevamos, entonces va a haber descalcificaciones. En el área de las cervicales vamos a ver temas como no saber decir que no, sentirme sometido con la cabeza agachada. Más abajo, que es la espalda más gruesa, la parte de la columna donde es más gruesa, ahí vamos a llevar los temas más pesados, los que más pesados se sienten. Inclusive la persona va a querer hacerse cargo de muchas personas. La que sufre en esa parte de la columna tiene esa tendencia, porque evidentemente, y lo vamos a ver al final, son personas que no se hicieron cargo de ellas. Inclusive esa sensación de no se hicieron cargo de mí lleva a sentir que la persona, el hacerse cargo de ella misma es pesado. O sea, híjole, es tan pesado hacerse cargo de mí. Claro, igual papá o mamá no se hizo cargo de ti y te genera ese trauma de que es muy difícil hacerse cargo de ti. Si lo bajamos a la cintura, como la cintura nos ayuda a hacer actividades físicas, entonces la persona podría tener o sentirse obligada a hacer actividades físicas o sentirse no apta, desvalorizada para hacer esas actividades. En la cadera, por experiencia, podemos buscar temas de abusos íntimos, ¿me explico? En donde la persona se sintió obligada. Yo creo que ese es el tema de la cadera, el mayor estrés que vamos a encontrar, sobre todo en el árbol. Y abajo vamos a encontrar que la persona, con cualquier estrés en el que se sienta obligada, y esto es en todos los síntomas,
cualquier estrés que se sienta obligada, ya se va a ver reflejado en dolor, descalcificaciones, tensión. Y entre más abajo lo llevemos estos conflictos de dolores, ya sea por el tema del hueso, por el periósteo, o bien tema de musculares en esas zonas de la cadera, me refiero, podemos llevar ya un tema más íntimo, o sea, más con estas palabras que no quiero pronunciar, que empieza con S, E, X, U, A, L. Entre más abajo, o sea, más hacia el coxis llevemos el dolor o tengamos el dolor, más temas íntimos vamos a encontrar en las emociones mal gestionadas del trauma que se vivió, biotrauma, como yo le llamo, que se vivió en el pasado. Bien, ¿cómo puede la persona soltar esto? Eso yo creo que es lo más importante. Primera, habría que ver qué fue lo que lo lleva al exceso de tensión. Y si dividimos la columna en esas partes que yo les decía, bueno, voy a repetirlas y voy a ir dando la solución en cada una. En el área de aquí del cuello, lo que son las cervicales, evidentemente tiene que ver con la comunicación, porque está el área de la garganta. Y la persona tendría que aprender a decir que no, a no sentirse sometida, a saber que puede tomar, que tiene voz y palabra, para poner altos y tomar sus propias decisiones y saber qué es lo que quiere. Pero desgraciadamente encontramos muchísimas personas muy desvalorizadas. ¿Por qué? Porque nuestro padre nos desvalorizó, nuestra madre nos desvalorizó, y eso hace que nos sintamos no aptos para tener una vida plena. Es como si nos venden la creencia de que nosotros no merecemos tal situación, y bueno, nos pueden vender hasta una torre, ¿no? La más alta del mundo y sin papeles, y nosotros creer y comprarla. Y a eso me refiero. Aquí nos venden una creencia que sin duda la compramos y ni siquiera existe, ni siquiera es real. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos la capacidad de poder elegir lo que queremos para nuestras vidas, pero no nos sentimos aptos para eso. Nos han hecho creer que no lo merecemos, que eso está mal. Y obviamente hay que ir cambiando esta creencia poco a poco. Todas las creencias que no nos generen bienestar hay que irlas cambiando poco a poco. La biodesprogramación obviamente te enseña dónde está el conflicto, pero, o te hace ver dónde está el conflicto, pero el que tiene que hacer cambios en su vida eres tú. Por eso mismo yo te digo que si tú sufres de las cervicales, tendrías que empezar a aprender a decir que no. Ese es punto número 1. Punto número 2, si nos bajamos en la columna, en la parte más ancha, que es la de mayor carga, tendríamos que aprender, por ejemplo, a pedir ayuda. Podríamos que no tiene nada de malo pedir ayuda, pero hay gente que siente que no debe. ¿Por qué? Por las creencias que vienen de la infancia, de la adolescencia, esas creencias muchas veces tontas, perdónenme la expresión, estúpidas, que no nos sirven de nada y que nos están afectando. Claro que tenemos que hacer un cambio. Primero saber de dónde viene, pero también hacer un cambio de toma de conciencia con una comprensión amorosa, en donde saber que eso que mi padre me dijo, eso que mi padre me hizo creer, eso que mi madre me hizo creer, no era real, era lo que él creía. Y por eso me lo quiso inculcar a mí, pero no necesariamente eso que él creía es. Puedes pedir ayuda. Si sientes realmente que algo es pesado, lo vas a vivir pesado. La vida no es pesada como la ves y como la vives. Y esta es una creencia que tenemos que soltar. Si lo estás sintiendo pesado, es que estás haciendo algo que no te gusta. Y eso es lo que tenemos que trabajar. En no hacer cosas que no nos gustan, en no hacer cosas porque los demás nos obligan. Perdónenme, cuando tú haces lo que te gusta, nunca lo vas a sentir pesado. Te va a gustar, te va a llenar de alegría, pero como lo comento en otros videos, otras cápsulas, a eso venimos, a ser felices. Si algo no te causa felicidad, elimínalo, mujer, elimínalo. Te lo digo con el corazón. Y también como hombre, ¿no? A todos los hombres que de repente nos sintamos obligados a hacer cosas,
velas eliminando. Haz una lista de lo que te encanta hacer y empieza a buscar hacerlo. Hay cosas que nos encantan hacer bien simples y que no hacemos. No hacemos porque creemos, porque es una creencia también, que no tenemos tiempo, o que no lo merecemos, o que todavía no es el tiempo de disfrutar. Mentira, nosotros tenemos que ir caminando, haciendo y a la vez disfrutando. Porque si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo para disfrutar y poder seguir motivados. Por eso hay mucha gente que cae en depresión, que tiene ataques de ansiedad, porque no busca ese disfrute. Y no hay que ir a esculcar a un lugar muy profundo. Es simple. ¿Qué te gusta hacer? Ir al cine. Hay cosas muy simples. Ver una película en tu casa, etc. Si nos bajamos, les decía, hacia las caderas, vamos a encontrar temas, pues, como les decía, de estos íntimos, ¿no? Entre más abajo, y sentirnos obligados a hacer cosas, ¿no? Y es cuando también en esos temas íntimos nos podemos sentir obligados por una persona. Acuérdense que cuando hay abuso, es de una persona con autoridad a alguien que no la tiene. Siempre se va a gestar el abuso así. ¿Qué es un abuso? Pues que no te paguen dinero, que te obliguen a hacer algo, que abusen de tu nobleza, de tu confianza, pero podemos llegar a cosas íntimas. Normalmente ahí se programan los dolores de cabeza, cuando hay cosas íntimas, pero cuando baja a la biología, puede seguir bajando por generaciones, pero estas generaciones a lo mejor ya no tienen esa parte íntima, ya simplemente con cualquier persona que no les pagó o que les gritó y que se sienten que están abusando de ellas, entonces ahí empieza a aparecer en esa fase 3 la descalcificación y después el dolor. El dolor viene en los huesos y en los músculos. También les había dicho al principio que íbamos a hablar de eso. En los huesos y en los músculos va a aparecer el dolor en la fase reparativa. Y la fase reparativa siempre llega cuando la persona ya solucionó el conflicto, ¿correcto? Ahí es cuando llega, no cuando está estresada. Porque hay órganos que, eso lo vemos en el seminario del diplomado, explicamos, hay capas embrionarias que aparecen los síntomas en la fase de estrés y ya hay alteración orgánica ahí. Y también hay otras que normalmente se ven reflejados los síntomas en la fase reparativa. Normalmente en los huesos, músculos, va a haber en la fase reparativa es cuando aparece el dolor en esta capa, que es la capa del mesodermo nuevo y está controlada por la sustancia blanca. Entonces, ojo, esta capa precisamente cuando solucionas el conflicto es cuando ya hay dolor, porque empieza a reparar. Yo les decía, si es un músculo que estuviste estirando porque hubo tensión, lo sueltas y es cuando aparece la inflamación y el dolor. Es como si te subes a una caminadora. Te bajas, ahí no hay dolor, cuando te bajas sí. La otra es el hueso cuando se descalcifica no duele. Ya cuando hay una descalcificación muy profunda, como una osteoporosis, que la emoción es quiero desaparecer, esa es la emoción. Pero bueno, finalmente va a haber una descalcificación, ahí normalmente no hay dolor, puede haber fracturas porque hay un debilitamiento, ahí baja la función. Cuando se recalcifica el hueso, y eso es que ya solucionaste el conflicto de sentirte abusado, ya nosotros solucioné, ya me pagaron o ya no me importó, ahí es donde el cuerpo empieza a reparar y lo va a hacer estirándose el periósteo, y en ese reestiramiento es cuando hay dolor, en todos los huesos, ¿sí? Y es eso que normalmente aparece, o ahí es donde aparece el dolor. Y como les decía, entre más abajo, pues más tintes íntimos va a tener. Para mí, desde la cintura, desde las caderas para abajo, ya tiene esos tintes íntimos. ¿Sí? ¿Saben a lo que me refiero? Ya lo dije, no lo puedo decir aquí porque no censuran. Pero bueno, ese es bien importante conocerlo. Ahora, cuando la persona le duele toda la columna, y es lo que les decía al principio, hay un tema de estructura, de sentirte desvalorizado para poder sostener o mantener de pie tu vida, tu negocio, tu trabajo, y siempre va a haber un miedo a la caída. Solamente cuando duele toda la columna, y que inclusive vamos a ver que la persona se paraliza, ya no se puede levantar. Obviamente ahí puede haber temas, ¿no? Puede haber personas que hayan muerto en caídas, y eso hay que analizarlo, ¿eh? Y también
la persona que se paraliza normalmente es muy estructurada, quiere que todo le salga bien y perfecto, tiene mucho miedo a equivocarse porque se le va a caer lo que ha construido y son personas muy aprensivas, ¿sí? Sin juicio, digo, estoy hablando de una personalidad. La persona tendría que empezar a permitirse soltar, permitirse equivocarse, permitirse experimentar, explorar y tomar como la caída como parte del camino, la caída como parte del camino para llegar al éxito. El éxito no es la persona, una persona exitosa, no es aquella que no se cae, sino la que se cae y logra levantarse, no importa cuántas veces. Entonces necesitas tomar conciencia de eso, necesitas llegar a esa comprensión amorosa, porque a lo mejor te vas a topar en la investigación, tanto en la cadera, como lo decía, de que hay algún abuso arriba, que no se ha gestionado, que no se supo, pero créemelo que con la intuición puedes llegar a ver por dónde puede venir. Y en el caso de toda la columna también puedes encontrar a alguien que se cayó y murió por haberse movido. Entonces, ¿qué pasa con alguien que queda paralizado en una cama? No se quiere mover. Y eso es lo que hay que ver. Ayer, por ejemplo, en una consulta, una persona que tenía tendencias a no querer vivir y que se quería aventar de un lugar alto y golpearse en la cabeza. Cuando analizamos, ella era yacente de una persona que se había caído de la camioneta, de la parte de atrás de una camioneta, se le había golpeado la cabeza. Y lo entendió todo, ¿no? Y es así, y vamos a encontrar cosas así, sobre todo cuando la enfermedad, ¿sí? Le digo así, y les explico por qué, porque pues para nosotros no es enfermedad, es una solución que encontró el cerebro. La enfermedad llega a ser tan dramática, vamos a encontrar cosas muy dramáticas, ¿sí? En la historia. En fin, yo lo que quiero es invitarte a que si tú sufres de la columna, tomes conciencia y tomes, evidentemente, comprendas de manera amorosa qué es lo que está sucediendo en tu psique, en tus pensamientos, y trates de cambiarlos por pensamientos positivos. Piensa, ¿qué puede pasar? ¿De qué situación, amigos, de qué situación hasta el día de hoy no has podido salir en tu vida? ¿De qué situación? ¿En qué momento en tu vida te ha ido mal y no hayas podido salir? Esa es la cuestión. Y que también hay muchas creencias que vienen de nuestros padres que no son reales y que esas creencias están alojadas ahí. Necesita llegar alguien de repente a patear las creencias, y eso es lo que de repente hacemos en la consulta, ¿no? Destrozar la cajita de creencias para que te des cuenta que eso que crees no es. Todo al final está basado en nuestra percepción. Y basado en nuestra percepción reacciona nuestra biología. Entonces es bien importante que empecemos a soltar un poquito lo que creemos. Empecemos a vivir un poco mejor, a darnos cuenta que sí se puede vivir bien, que se puede ser feliz. Yo vivo feliz. De verdad, y no me costó mucho trabajo, más bien me costó trabajo darme cuenta que se podía, pero cuando vi que se podía, empezó a ser muy sencillo ser feliz en mi vida. Y eso es lo que quiero compartirte a través de estas pequeñas cápsulas que vamos a estar haciendo para tratar de acompañarte a la comprensión amorosa. Sí, ya sabemos cuál es el síntoma, ya sabemos cuál es el estrés, pero ¿cómo le haces para soltar? ¿Cómo le hago para comprender esto? Y esto es lo que vamos a estar haciendo ahora. Espero que les guste. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Toma conciencia, toma acción y cambia tu vida. Cuídate, nos vemos en la que sigue. Recuerda que venimos a ser felices y nos vemos en la siguiente.